Bueno, muy buenas tardes, un gusto saludarles y darles la bienvenida a este encuentro sincrónico del entregable número 2 de nuestro curso de diseño y construcción de recursos educativos digitales. En la tarde de hoy vamos a hacer una pequeña retroalimentación del entregable 1 y vamos a hablar detenidamente del desarrollo del entregable número 2. Entonces les voy a compartir pantalla, como siempre les agradezco mientras les comparto pantalla no escribirme en el chat y mantener sus micrófonos cerrados. Gracias. Bueno, como siempre, ustedes saben, inicio con mis mensajes. Este ya es fijo siempre. Cada persona que ves está luchando una batalla de la que tú no sabes nada. Sea amable siempre. Sigo insistiendo en que volver a esa cooperación, a esa ayuda, a ese respaldo mutuo, a esa empatía es fundamental entre nosotros, los seres humanos. Y este otro que creo que nos sucede a todos los que somos docentes, los que trabajamos en la docencia. Me gusta el título de profe, carece de pretensiones y habla de vocaciones. Qué bonito cuando me cruzo con alguien y me dice adiós, profe. Tal vez no recuerde mi nombre, pero sí la esencia de mi ser, aprender y enseñar. Creo que a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado mucho. Ya llevo 26 años en la docencia y se encuentra uno con alguien y lo primero que le dicen es, yo, profe. Pues no se acuerdan del nombre, pero se acuerdan de uno, afortunadamente. Y yendo a nuestro entregable número 2, bueno, antes de arrancar con el entregable número 2, hablemos un poquito del entregable número 1. En ese entregable número 1 teníamos que desarrollar pues, un concepto de recurso educativo digital, consultar un repositorio y hacer un análisis de un recurso educativo digital. En este punto varios lo que hicieron fue hablarme de la herramienta para trabajar los recursos, de una herramienta para trabajar los recursos educativos digitales. Y ahí lo que se pedía claramente era ir a un repositorio, consultar un repositorio, buscar un recurso educativo digital y hacerle un análisis al recurso educativo digital. ¿Esto con qué fin? Pues con el fin de que nos familiarizáramos mucho más con los recursos educativos digitales y también con el fin de que pues siguiéramos fortaleciendo ese concepto de recurso educativo digital. Después tenemos que trabajar el primer formato, el formato de análisis de la problemática, el cual pues, como les dije las veces anteriores, es un formato que se trabaja directamente desde cada uno de ustedes, de sus saberes y de la institución en la que trabajan y de la problemática educativo digital. Nos pedían algunos productos digitales, unas presentaciones, unos mapas conceptual o mental, nos pedían un cuadro en el que analizáramos herramientas digitales con sus ventajas y desventajas, el análisis de los modelos de diseño instruccional y un cuadro comparativo con herramientas para la construcción de recursos educativos digitales. En este cuadro también varios de ustedes colocaron herramientas que no eran adecuadas y con ello escogieron una herramienta que no era adecuada. Además de eso, algunos ni siquiera hablaron de la herramienta que iban a escoger para crear su recurso educativo digital. Recuerden que después del cuadro había que hablar de la herramienta que escogían y por qué era la herramienta elegida. Aunque hice énfasis en los encuentros anteriores que Canva, Geniali, Classroom, Prezi, Calameo, Powtoon, bueno, entre otras, no eran herramientas adecuadas para crear recursos educativos digitales
muchos decidieron optar por esas herramientas. Les hice la salvedad y para ello es importante que para la creación del recurso educativo digital escojan una herramienta acorde con el concepto de recurso educativo digital y con las características, los componentes y los elementos de un recurso educativo digital. También teniendo en cuenta los estándares de construcción de un recurso educativo digital como tal. Ya después el formato de planeación, bueno, en general es un formato que hablábamos directamente también desde el quehacer, el conocimiento de cada uno, la temática que escogieron, ¿verdad? Y una estructura en la cual pues teníamos que mostrar de qué manera se iba a organizar ese recurso educativo digital de acuerdo a a un diseño instruccional que obviamente ustedes ya debían tener identificado. Partiendo de ello, vamos a trabajar nuestro entregable número 2. Recuerden que este entregable número 2 va el día 29 de nuestra agenda de avance de aprendizaje, que fue el pasado lunes 27 de julio, si la memoria no me engaña, y que finaliza, o su fecha máxima de envío será el día 66 de la agenda de avance de aprendizaje, que va a ser el día miércoles 2 de septiembre. Entonces tenemos algo más de un mes para el desarrollo de este entregable. Siempre me gusta hacerles la sugerencia de que por más de que tengamos bastante tiempo, no dejemos para última hora, vayamos revisando, vayamos trabajando poco a poco, vayamos conociendo la herramienta, mirando tutoriales, estructurando algunos aparte del documento, de manera tal de que no nos toque correr al final y al final estemos estructurando nuestro entregable de una manera afanada, corriendo, diría yo. Entonces, bueno, vamos a revisar nuestro entregable número 2. Teniendo en cuenta que ustedes desarrollaron una planeación en el entregable número 1. Vamos a mirar los 8 pasos del entregable número 2. En el primer paso nos dicen que teniendo en cuenta el formato de diseño de red o de planeación de red, que fue el segundo formato que trabajamos en el primer entregable, construye el recurso educativo digital propuesto utilizando una herramienta de libre acceso. Asegúrese que el red cumpla con los estándares en cuanto a, aquí vuelve y nos menciona algunos estándares: metadatos, diseño estructural, diseño audiovisual, accesibilidad, estándares web y licenciamiento. Tengan en cuenta que esto nos va aclarando también que no en cualquier herramienta podemos crear el recurso educativo digital. ¿Por qué? Porque hay que cumplir por lo menos con esos estándares de creación del recurso educativo digital. Ahí nos nombran 6, recuerden que son 8 en su totalidad. Si se descargue la aplicación o realice la inscripción correspondiente con el fin de acceder a la herramienta seleccionada. Vuelvo, insisto, si no seleccionaron, si dentro de las observaciones que yo les hice, les dije que no seleccionaron una herramienta adecuada, deben ir a escoger una herramienta, digámoslo así, idónea para el desarrollo del recurso educativo digital. ¿Por qué dice aquí descargue la aplicación o realice la inscripción correspondiente con el fin de acceder a las herramientas seleccionadas? Porque las herramientas para crear recursos educativos digitales son herramientas que se pueden trabajar en línea o fuera de línea, descargadas en el equipo. Y el producto que nos genera es un producto que se puede trabajar en línea o también descargado. Entonces, no, ese tipo de producto yo no necesito tener exactamente una conectividad para poderlo presentar, poderlo trabajar en algún momento. ¿Listo? Entonces esto es importante que lo tengan en cuenta.
Consulta el sitio web de la herramienta, videos tutoriales o manuales que expliquen su manejo. Esa es otra característica de estas herramientas. Normalmente estas herramientas todas tienen dentro de su página web, dentro de su sitio web, tutoriales. Y si no tienen los tutoriales o si lo tienen pero no es muy específico, pues les recuerdo que podemos ir directamente, por ejemplo, a YouTube. En YouTube encontramos tutoriales de todo tipo. En la construcción del recurso educativo digital privilegia el uso de textos, imágenes y videos propios o aquellos que estén liberados bajo licencia Creative Commons. Esa es otra característica de los recursos educativos digitales. Todos son de libre uso, de licencia libre, y su contenido es de licencia libre. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que yo, cuando creo un recurso educativo digital con contenido propio, estoy aceptando que cualquier persona que lo encuentre en la web lo pueda trabajar, lo pueda utilizar. Y si en caso de utilizar material que no sea de su autoría, recuerde referenciar apropiadamente la fuente. Aquí hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Una, si utilizamos recursos propios, pues bueno, no hay ningún inconveniente, no hay necesidad de que hagamos ningún tipo de referenciación. Pero si utilizamos videos, contenidos digitales, gamificación que no sea de nuestra autoría, en la última página de nuestro recurso educativo digital, cuando lo creemos, debemos crear un espacio de referencias en el cual referenciemos el autor y el sitio en donde encontramos ese producto digital, sea contenido, sea gamificación, sea video, sea audio, para no tener ningún inconveniente. Y también recuerden que esas mismas referenciaciones las debemos hacer en el documento cuando estructuremos nuestro documento. Entonces, hay que referenciar en dos partes, en el recurso educativo digital y en el documento como tal. Aquí dice, exponga los avances del entregable 2 según las indicaciones del profesor que orienta el curso, realice la presentación de lo elaborado en encuentro sincrónico y en el tablero de anotaciones para que reciba realimentación del proceso que adelanta. Bueno, en ese orden de ideas, ustedes ya saben que yo recibo avances o por el correo institucional o por el tablero de anotaciones. Por favor, hagan la claridad que es un avance. Y en el momento en que ustedes deseen, lo pueden enviar, simplemente me colocan una anotación diciéndome que es un avance y yo con mucho gusto entro, lo reviso y les hago la retroalimentación respectiva. Y si es una asesoría, recuerden que estoy disponible todos los días de 7:30 a 11 o de 2:30 a 5 de lunes a viernes, los sábados de 8 a 11, los sábados en la tarde no, los domingos no. No recibo enlaces, avances, documentos por WhatsApp, pero por WhatsApp si quieren hacerme una pregunta puntual sobre el desarrollo del entregable, con mucho gusto, por ahí también se las puedo responder, pero no recibo ningún tipo de documentos, avances ni enlaces por WhatsApp. ¿Listo? Antes de irnos de este paso número 2, que les hablaba, por ejemplo, aquí yo tengo descargado una de las herramientas que es Excel Learning. Entonces yo aquí entro y aquí ya está el enlace de mi herramienta para empezar a trabajar, colocar el título, los subtítulos y empezar a construir cada una de las páginas y subpáginas que iría a llevar mi recurso educativo digital. Esta es una herramienta muy amigable, pero si no conocemos exactamente cómo es el uso de la herramienta, como les digo, pues vamos directamente a YouTube. En YouTube, si usted busca ahí, no sé cuántos tutoriales de Excel Learning, muchos. Pero en la misma página de Excel Learning también hay un manual de Excel Learning. Pues si usted entra directamente a la página de Excel Learning, va a encontrar lo mismo en JClip, si van a trabajar JClip. Lo mismo Ardorra, si pretenden trabajar con Ardorra, estoy hablando de las herramientas que vi
que escogieron: Excel Learning, JClear, Ardorra y Hot Potatoes. Esas son las 4 herramientas que vi que más o menos escogieron. Entonces aquí están los tutoriales para que los revisemos y pues hagamos el descargue de la herramienta y la trabajemos directamente en nuestros equipos como tal. Bueno. Listo. Paso 3. Dice: enriquezca sus conocimientos a partir de búsquedas propias de información relacionada con las temáticas que aborda el curso. Considere su búsqueda en bases de datos de consulta que posee la universidad. Revise la información relacionada en los siguientes recursos. Aquí hay algunos enlaces de productos digitales, de PDFs, de algunos productos digitales. Pero en realidad, ¿qué les sugiero yo? Yo les sugiero que sobre todo tengan muy presente el libro electrónico multimedial de diseño y construcción de red, ¿cierto? Este es algunas herramientas para la elaboración y el uso educativo de recursos de audio, o sea, crear un audio para agregar en el recurso educativo digital. 15 herramientas educativas más útiles para los profesores. También son herramientas en las cuales podemos incluir dentro del recurso educativo digital, o herramientas en las cuales nos permiten hacer la presentación del recurso educativo digital, ¿cierto? Y aquí nos hablan de entornos virtuales, que los entornos virtuales es donde también podemos incluir un recurso educativo digital. Recuerden que tenemos objetos virtuales de aprendizaje, recursos educativos digitales y entornos virtuales de aprendizaje. Los objetos virtuales de aprendizaje los puedo incluir en los recursos educativos digitales. Los recursos educativos digitales los puedo incluir en los entornos virtuales de aprendizaje. Y los objetos virtuales de aprendizaje pues también los puedo incluir en los entornos, pero no al revés. No puedo incluir un entorno virtual de aprendizaje en un red ni en un OVA, para que lo tengan en cuenta. No sé si, yo los abrí, todos abren, pero si quieren rápidamente los revisamos para que no tengamos de pronto alguna inquietud que estén disponibles. Entonces aquí, como ven, están disponibles algunas herramientas para creación de audios, ¿cierto? Herramientas para la elaboración de audios para incluir en recursos educativos digitales. Estas 15 herramientas digitales también, pues aquí nos hablan de LMS, que son los entornos virtuales de aprendizaje. Entonces hay que tener cuidado porque pues, esos son herramientas para la creación de cursos como tal. Y obviamente pues un curso no es un producto digital abierto. ¿Qué quiero decir con eso? No cualquiera puede entrar. Cuando yo creo el entorno virtual de aprendizaje, el curso, y agrego mis estudiantes necesitan o un código o una clave o alguna alguna clave para poder ingresar directamente al curso. No son abiertos, ¿cierto? Aquí nos hablan de documentos de archivos, cómo crear aulas virtuales, las videoconferencias, crear presentaciones, gamificación y fomentar la participación de los alumnos. Y aquí vuelven, nos hablan del entorno virtual para co-crear recursos educativos, ¿cierto? Que aquí pues está el resumen, pero recuerden que acá está el texto completo en PDF por si desean revisarlo. Y aquí está pues el libro electrónico multimedial de diseño y construcción de red como tal. Ya en el paso 4 me dice: avance hacia la implementación del red construido. Recuerden que en este entregable nosotros debemos crear el recurso educativo digital, implementarlo y evaluarlo. Pero ojo, nosotros no lo evaluamos, hablamos de evaluarlo porque los que van a hacer la evaluación de ese recurso educativo digital son los estudiantes con los que hacemos la implementación, la prueba piloto de nuestro recurso educativo digital. Les dije: avance de la implementación del red construido, selecciona al menos 5 estudiantes. Aquí nos hablan de al menos 5 estudiantes. ¿Por qué? Porque somos conscientes que algunos profesores, unos estudiantes son profesores en zona rural,
y que en esa zona rural pues tienen unos estudiantes, 5 estudiantes de un grado, 3 estudiantes de otro grado o 4 estudiantes de otro grado. Entonces, en ese orden de ideas, pues lo que queremos es que por lo menos con 5 estudiantes se haga la implementación. Sí, o sea, quienes aplicará el recurso educativo digital, asegúrese de recopilar información en los instrumentos diseñados y tomar evidencias de la aplicación de la prueba piloto del uso del reto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crear nuestro recurso educativo digital, hacer la implementación o prueba piloto y tomar evidencia de esa prueba piloto. ¿Cómo? Puede ser en un video o puede ser registro fotográfico, ¿cierto? Para ello, como vamos a trabajar con menores de edad, es importante tener claro que es necesario organizar algunos documentos con el fin de evitar algún tipo de inconveniente, ¿cierto? Entonces dice, tramite ante la institución educativa los permisos necesarios para la recolección y tratamiento de información de terceros utilizando los formatos carta aval institucional, consentimiento informado y autorización de uso de imagen. Entonces ahí en esos enlaces encuentran ustedes los formatos que necesitamos para hacer esa gestión. Profe, que es muy complicado, por ejemplo, la autorización de uso de imágenes. Bueno, entonces, si vamos nosotros a recopilar imágenes, como son menores de edad, tenemos que tener en cuenta que entonces cuando hagamos esa recopilación de imágenes, que nuestros estudiantes no se les vea el rostro. Podemos tomar fotos por la parte de la espalda mientras ellos están trabajando el recurso educativo digital y así pues nos evitamos de pronto tener algún inconveniente con este aspecto. Esto pues lo ideal es que recopilemos la información, obviamente. La carta aval, pues yo creo que ustedes ya deben tener alguna carta aval porque ya la han gestionado, dependiendo de cómo la hubieran organizado, si simplemente es una carta aval general, digámoslo así, que la institución les permite trabajar los productos digitales que han creado en la especialización en la institución, esa misma carta aval les va a servir. Y si tienen los mismos estudiantes y ya han generado el consentimiento informado y la autorización de uso de imágenes, pues también podrán utilizar la misma. Ahí las abrí para que miráramos que todas abren de manera correcta. ¿Listo? Bueno, y se recuerde que es necesario contar con la debida autorización para la toma de registro fotográfico o fílmico, a menores de edad. O parte del tablero de anotaciones los documentos debidamente diligenciados y firmados para la correspondiente revisión y verificación del profesor que orienta el curso. Hablando de esto, hay dos maneras de enviar esta documentación. O la podemos anexar al final del documento. ¿Qué quiero decir? Organizamos nuestro entregable, la portada, la introducción, el contenido, las conclusiones, las referencias, y enseguida podemos anexar los documentos para enviar un solo documento. Si lo vamos a enviar independiente, por favor tengamos en cuenta que hagamos un solo envío. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando yo voy a hacer el envío del entregable, ¿cierto? Coloco, bueno, acá en el asunto entregable 2, listo, y empiezo a seleccionar los documentos que voy a enviar. Carta aval, autorización de uso de imágenes, adjuntar. Selecciono otro. Carta aval, abrir, adjuntar. Selecciono el otro. Consentimiento informado, abrir, adjuntar. Y el documento ya con el desarrollo de mi entregable. Digamos que es este. Abrir, adjuntar. Y quedan adjuntos ahí los 4. El documento de desarrollo del entregable y los 3 documentos que nos piden. Y ahí sí le digo aceptar y lo envío. Para hacer un solo envío, para que no hagamos 4 envíos porque se llena
el tablero de anotaciones, valga la redundancia, y pues es muy complejo. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. O simplemente los anexan al final del documento y envían un solo documento. Bueno, retoma el capítulo 4 del libro electrónico multimedia, diseño y construcción de red, con orientaciones para la puesta en funcionamiento y evaluación del red en el proceso de enseñanza a fin de continuar con el proceso de mejora continua y enriquecimiento del red. Recuerden que cuando yo entro a un libro electrónico multimedial, les me lleva al capítulo 1, aquí me dicen que revise el capítulo 4, pero para los que no escogieron correctamente su herramienta, les sugiero que vayan al capítulo 3, al punto 3.1 y vuelvan y revisen las herramientas y escojan una herramienta adecuada para la creación de su recurso educativo digital. ¿Cierto? Recuerden que aquí pues me presenta varias herramientas, las cuales pues ya ustedes deciden cuál pueden escoger si no lo hicieron correctamente. Bueno, yendo al capítulo 4, aquí de qué me habla, implementación y evaluación del red. Y cuando me hablan de evaluación, pues me hablan de algunos aspectos que es importante tener en cuenta cuando hablamos de la evaluación de los recursos educativos digitales. Entre ellos, pues, los niveles que se busca con la evaluación, ¿cierto? ¿Cuáles son los aspectos? Una orientación general para la fase de evaluación, bueno, entre otras cosas. Pero también les sugiero, ustedes a la par de este curso, la mayoría están viendo evaluación de recursos educativos digitales. Y en su primer entregable que creo que finaliza el domingo, debieron entregar el portafolio web con el desarrollo de la página 1 y página 2, con la subpágina 2.1 y 2.2, donde les piden analizar modelos de evaluación de red, donde les piden aplicar los instrumentos de evaluación. Entonces ustedes ya tienen un conocimiento al respecto, pero es bueno que pues, vayan y lo revisen de una manera detallada, lo uno, lo otro. Recuerden que dependiendo de la población de estudiantes a la cual yo le vaya a hacer la prueba, con la cual yo vaya a hacer la prueba piloto de mi recurso educativo digital, debo estructurar, revisar cuál va a ser el instrumento de evaluación que yo voy a aplicar. No es lo mismo aplicarle un instrumento de evaluación a estudiantes de séptimo, octavo, noveno, décimo, que a estudiantes de primero, segundo, primaria. Entonces, en ese orden de ideas, pues también es importante de pronto estructurar nuestro propio instrumento de evaluación. Para ello, pues hay que tener en cuenta varios aspectos, entre uno de ellos, pues los estándares y cada uno de los ítems que se pueden desprender de ese estándar. ¿Qué cosas puedo yo evaluar de ese estándar como tal? En ese orden de ideas, pues por ejemplo, yo tengo aquí esta página en la cual ustedes pueden entrar del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado INTEL, donde nos habla de la educación digital de calidad y nos habla de evaluar recursos educativos. Y aquí nos da algunos ítems para evaluar que ustedes los pueden tener en cuenta y en cada uno de estos ítems pues da una explicación. También está este blog de Conecta 13 donde nos dice evaluación de recursos educativos digitales y si yo entro aquí a la parte inferior me dice instrumento de evaluación de recursos educativos digitales. Si le doy clic en ese enlace y me va a llevar a un instrumento de evaluación bastante, diría yo, extenso. ¿Por qué? Porque me habla de
Primero me habla de la evaluación pedagógica, la evaluación de diseño y la evaluación de tecnología. Y partiendo de ello, me habla de unos ítems cada una de las evaluaciones: actividad, interoperatividad, formato de diseño, reusabilidad, estabilidad técnica, navegación, y de cada uno de ellos salen varios ítems. Son 42 ítems en su totalidad. Entonces, este sería un listado con el cual nosotros podríamos construir nuestro instrumento de evaluación. Pero, vuelvo y les insisto, tenemos que tener cuidado porque depende de la población en la cual yo voy a hacer mi prueba piloto, cómo voy a estructurar mi instrumento de evaluación. ¿Cuál es la sugerencia siempre? Que el instrumento de evaluación sea un instrumento de evaluación con preguntas cerradas. ¿Por qué con preguntas cerradas? Porque con las preguntas cerradas yo puedo fácilmente tabular y sacar conclusiones y hacer un análisis mucho más directo y fácil, llamémoslo así. Este es un ejemplo de un instrumento de evaluación, pero para otro curso que lo tengo como ejemplo, pero también en este caso nos serviría. Aquí se hizo pensando en estudiantes de primero o segundo de primaria, en el cual ellos simplemente van a rellenar aquí con las estrellas. Si les parece que es excelente, 5 estrellas. Si les parece que es pésimo, 1 estrella, ¿cierto? Y aquí de selección múltiple, qué tan claros son los objetivos, está, pues escogen uno, ¿sí? Y todas son preguntas cerradas, de sí y de no, y listo. Si yo utilizo preguntas abiertas, ¿qué puede suceder? Puede suceder lo siguiente, que cuando yo voy a ver las respuestas, por ejemplo, esta primera pregunta es abierta, acepto o no acepto, perdón, cerrada, acepto o no acepto, listo. Pero cuando yo tengo una pregunta abierta, como por ejemplo el nombre, en este caso, digamos, lo estamos utilizando como una pregunta, pues me van a salir gran cantidad, y si yo voy a tabular esta información, va a ser bastante complejo. Por eso es mejor que hagamos preguntas cerradas como esta, por ejemplo. Ya me da porcentajes y ya me va a sacar prácticamente toda la información con la cual yo puedo estructurar fácilmente mi documento, lo que voy a entregar, lo que voy a enviar para este entregable número 2. Entonces aquí me dice de ir al capítulo 4 y de organizar el instrumento de evaluación, ¿cierto? Y me dice que identifique algún conjunto de variables las que ustedes deseen evaluar. ¿Por qué? Porque ustedes son los creadores del recurso educativo digital, y aquí les dan algunas ideas de cuáles variables pueden evaluar: la calidad de los contenidos, la organización y el escenario de aprendizaje, la motivación, el diseño y presentación, los aspectos funcionales, la accesibilidad, la interacción y usabilidad, y la reusabilidad. Algunos de esos, de algunas de esas variables, pues también ustedes saben que son estándares, ¿verdad? Entonces, como para tener una idea cómo podemos organizar nuestro instrumento de evaluación. Aplique el instrumento de evaluación perdón, del RED para verificar si cumple o no con el conjunto de variables determinadas. Recuerden que cuando decimos aplique, no es que nosotros lo vayamos a evaluar, es que mis estudiantes con los cuales yo hice la prueba piloto me van a gestionar el instrumento de evaluación, y con esa información yo voy a hacer un análisis de esa información recolectada y voy a sacar unas conclusiones al respecto de la implementación y de la creación de ese recurso educativo digital.
Dice, a partir del análisis de la información recolectada con la aplicación del instrumento de evaluación, proponga una nueva versión del RED debidamente mejorado, según las recomendaciones y oportunidades de mejora detectadas. Aquí, ¿qué les propongo yo? Que en cambio de hacer un nuevo RED para que el trabajo no sea más dispendioso, que hagamos un cuadro en el cual ustedes presenten las mejoras propuestas de acuerdo al análisis de la información que recolectamos. Entonces, no vamos a crear un nuevo red, sino vamos a hacer un listado de mejoras, de propuesta de mejoras al red que ya construimos y que el análisis de la información recolectada con la implementación que hicimos de nuestro recurso y la aplicación del instrumento de evaluación nos generó esa información. Es que dice aquí, expongo el nuevo red con las mejoras a través de una presentación digital. No, simplemente hacemos ese listado que les estoy comentando. Y por último, pues ya lo que tenemos que presentar en nuestro entregado. La portada, la introducción, la descripción de las variables del red construido. ¿Qué quiere decir? Pues que vamos a hablar cuáles son esas variables que va a tener nuestro red, cuáles son las variables que tuvimos en cuenta para construir nuestro red y hablar de la herramienta que escogimos, capturas de pantalla y enlace del red construido, instrumento de recolección de la información, o sea, el instrumento de evaluación, que lo crearon ustedes o que lo utilizaron de un modelo de evaluación de recursos educativos digitales. Eso ya depende de la decisión que ustedes tomen. La muestra seleccionada, entonces, con quienes hicimos la prueba piloto, estudiantes de la institución educativa Rafael Pombo, del grado cuarto, número de estudiantes 12, edades entre tales y tales, listo. Evidencia de la ejecución, entonces, registro fotográfico o fílmico, el análisis de los datos representados en tablas, gráficos y su correspondiente interpretación. Quiere decir que yo realicé la prueba piloto, apliqué el instrumento de evaluación, después analicé esos datos y hago una representación en tablas, gráficos e interpreto esa información, y con esa información interpretada, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un listado, un cuadro en el cual voy a mostrar las mejoras propuestas al red que construí, ¿cierto? De acuerdo a la información que recopilé de la evaluación realizada al red construido. Entonces, recuerden que aquí, en cambio de estas capturas de pantalla y enlace del nuevo red, voy a colocar ese listado de mejoras. Y aquí mencionan la carta aval, el consentimiento informado y el uso de imágenes, que lo pueden agregar, como les dije, al documento, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Recuerden que el documento se crea en Word, se envía en PDF. ¿Qué otra cosa? Bueno, aquí tengo varias cosas. Uno, cuando yo creo un recurso educativo digital en una herramienta como Excel Learning, como Ardorra, como Hot Potatoes, como JClip, hay varias maneras de compartirla. Uno, o a través de una carpeta comprimida. Cuando yo puedo enviar una carpeta comprimida, a ver si por aquí creo que tengo un ejemplo. Permítanme, cierro esto acá rápidamente. Entonces, como ustedes ven, aquí hay carpetas comprimidas: Gloria, UDES, JClip, Portable Intel. Entonces, ¿yo qué hago? Yo abro la carpeta comprimida y al abrir la carpeta comprimida busco un archivo que sea ejecutable, un .exe, que es el que me va a permitir ingresar. Por ejemplo, aquí está, vea, xlearning.exe. Con este archivo yo abro el recurso educativo digital. Segundo, se puede subir
cargar a un repositorio. Entonces, por ejemplo, yo puedo subirlo a, me voy cerrando esto que ya se los mostré para que no nos enredemos. Yo puedo subirlo a Procomún. Entonces yo simplemente voy a Procomún. Inicio sesión. Y sigo las instrucciones para subir mi recurso educativo digital. En este momento tengo un conflicto con mi usuario de Procomún porque lo tenía con este correo. O este es el nuevo. No, miramos, disculpen. No sé si este es el nuevo que yo creé. Sí, este es el nuevo, listo. Entonces aquí, ¿yo qué hago? Digo, crear nuevo. Y aquí me dice crear nuevo recurso, crear nuevo artículo, crear nuevo itinerario de aprendizaje. Entonces le digo crear nuevo recurso y aquí, ahí cuando le digo crear nuevo recurso, subo la carpeta comprimida y me queda subido a Procomún. Y ya después en Procomún, ¿qué pasa? Ya cuando yo entro y voy a buscar mi recurso educativo digital, bueno, él me lo va a mostrar, él me va a mostrar lo que yo acabé de, o lo que yo ya subía a Procomún. En este momento, como les digo, no tengo nada, tenía otra cuenta, pero ese correo me lo cerraron, entonces quedé, pero lo voy a encontrar directamente así, si lo creo en Excel Learning, por ejemplo. ¿Sí? O también puedo subirlo a una herramienta que se llama Netlifi. Esta es una herramienta también de libre uso, simplemente nos logueamos y ahí podemos subir directamente el recurso educativo digital de cualquier herramienta en la que lo creemos. Él nos va a generar un enlace como este y nos lo va a mostrar de esta manera. Y lo podemos compartir fácilmente simplemente compartiendo este enlace para que ustedes pues vayan mirando de qué manera lo van a compartir y se lo van a mostrar a sus estudiantes. Y por último, ¿cómo debe quedar el documento? Pues una introducción, el desarrollo del entregable con la descripción de las variables, capturas de pantalla y el enlace de Procomún. En este caso lo subieron a el repositorio, el instrumento de evaluación que aplicaron, las capturas de pantalla, la recopilación del análisis de la información que obtuvieron, las recomendaciones, los documentos que se solicitan, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Y este otro que es igual, una introducción, bueno, muy parecido más bien, la descripción de las variables, el enlace, perdón, las capturas de pantalla, el enlace, la muestra seleccionada, la evaluación, el análisis de los resultados, las sugerencias de mejora, las conclusiones, las referencias y los documentos que iríamos a que se solicitan. Y por último, para que ustedes lo tengan en cuenta, este tiene el análisis de nuestra herramienta
Antiplagio, donde me dice que tiene una similitud del 10%, 11% de fuentes de internet, 8 publicaciones y 2% trabajo del estudiante. Pero obviamente pues eso se analiza de una manera más detallada. ¿Qué más les muestro yo por acá que tenga yo para ustedes? No, creo que no hay más. Bueno, recuerden, buenas tardes a los que fueron ingresando. Ya le doy la palabra a Lisette. Recuerden, fecha máxima de envío, el 2 de septiembre, si la memoria no me engaña. Y recuerden que avances a través del tablero de anotaciones o el correo institucional. Y tendremos un nuevo encuentro. A ver, reviso. El martes 18 de agosto. Está programado para el martes 18 de agosto. Para que pues lo vayamos teniendo presente. Ahora sí, le escucho, Lisset, buenas tardes. Hola, Lisset. Mientras tanto, bueno, las personas que fueron ingresando, Cecilia, Paula Vázquez y Paula Marín y Mónica. Buenas tardes para todos. Profe, es que en el primer ejemplo que su merced presentó, aplicaron una evaluación de recursos teniendo algún modelo que he visto en el otro módulo, ¿verdad? Sí, ese instrumento de evaluación es un instrumento de un modelo de evaluación de un modelo de evaluación, si no estoy mal, el de Bowen, si no estoy mal. Es necesario aplicarlo porque en el segundo ejemplo no lo vi. Tengo esa inquietud. No, en el segundo también, lo que pasa es Sí. que en el segundo sí, en el segundo sí está, pero no está la imagen del instrumento, sino está el enlace para entrar al instrumento. Ya. Si me hago entender, lo subieron a un drive y del drive colocaron fue el enlace para ir a revisar el instrumento directamente, no colocaron la imagen del instrumento. O sea, tal como el Lori y los que hemos visto en el otro módulo, ¿sí? Sí, Y o pueden construir eso, o pueden construirlo de acuerdo a su necesidad. porque la encuesta es diferente a eso, ¿no? O es lo mismo. No es que sea diferente, lo que pasa es que recuerde que ambos son listas de chequeo, llamémoslo así. Ajá. Lo que pasa es que una encuesta lo que busca es reconocer una percepción de acuerdo a una tendencia. En cambio, un instrumento de evaluación lo que busca es eso, evaluar como tal, en este caso, un recurso educativo digital. ¿Me hago entender? Sí, o sea, mi duda es, digamos, ¿se aplica la evaluación teniendo en cuenta el recurso o lo crea uno? Y la Claro. encuesta y la encuesta es aparte. No, es que ustedes no tienen que crear ahí ninguna encuesta. Ustedes Para crean la, un instrumento de evaluación. El instrumento de evaluación es con el que ustedes evalúan el red. no, listo, tenía esa duda, que tenía que utilizar un modelo de evaluación y una encuesta. No, no es No, un necesario. modelo de evaluación Si lo quiero, si lo quiero tomar así. que lo pueden, un instrumento de evaluación que lo pueden o tomar de algún modelo de evaluación que ya conocen o construir su propio modelo de evaluación, su propia lista de chequeo. ¿Me hago Listo. entender? Sí, señor. Es eso. Pero o escogen el instrumento de evaluación de un modelo o simplemente de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan y a los estudiantes con los cuales ustedes vayan a hacer la implementación, crean su propio instrumento de evaluación. Cecilia, buenas tardes. Perdón. Buenas tardes, profe, ¿cómo estás? Bien, señora, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios, profe. Profe, primero le pido excusas por entrar un poco retardadita, sino que venía viajando, siempre había mucha congestión, entonces
me demoré un poquito para poder llegar a casa. Ok. Y lo segundo es que le quería preguntar que si este recurso educativo lo podemos pues elaborar utilizando las plataformas y el diseño instruccional que escogimos, y le quería preguntar si se puede hacer en HTML también. Recuerde que depende qué herramienta hayan escogido. Como tú no estuviste al principio, como les dije al principio, yo a algunos les hice la observación que la herramienta que escogieron no era adecuada. No sé qué herramienta escogiste tú para la creación de tu recurso educativo digital. Profe, No yo sé escogí qué. Ardora. Ah, bueno, entonces esa es una herramienta correcta, claro que sí. Ah, bueno, profe, listo. Se lo agradezco muchísimo. Entonces lo puedo plantear en las dos porque en algunos momentos el internet no va a funcionar muy bien, entonces pues sería bueno como tener la opción también, pero quería preguntarle. Pero recuerda que HTML no es una herramienta. Ah, sí, profesor. HTML es un lenguaje de hipertextos, Listo, profe. ¿sí? Cuando hablamos de Listo. herramientas, es una herramienta muy particular. HTML digámoslo así, ¿cómo te explico? Bueno, es como el lenguaje que se maneja dentro de las herramientas web, ¿sí? Sí, profe. ¿Vale? Ok, Listo, profe. Te lo agradezco mucho, muchas gracias. pues señora, con mucho gusto. Bueno, de todos modos, recuerden que, a ver, permítanme, leo aquí que me escribió algo Paula. Por logística o dificultades de conectividad en la IE, se le pide a los estudiantes que realicen el prueba piloto desde sus casas, en sus computadoras o celulares, porque el tiene justamente esa flexibilidad que evidencia que se presenta. Recuerde, Paula, que los recursos educativos digitales se pueden trabajar en línea o fuera de línea. Que ya los estudiantes, por ejemplo, no tengan acceso a algún equipo, alguna tablet o algún computador para trabajarlo directamente en el aula, sí, lo pueden trabajar en su casa, pero obviamente tendrían que enviarte evidencia fotográfica del trabajo que hacen, tanto en el recurso como en el desarrollo del instrumento de evaluación. ¿Listo, Paula? Ok, bueno. Perdón, como les decía, de todos modos recuerden que estamos empezando nuestro segundo entregable y pues yo normalmente asumo que cuando llegamos a este primer encuentro no hemos revisado mayor cosa al respecto del entregable. Entonces los invito a que empiecen a revisar, empiecen a mirar, empiecen a consultar, vayan mirando lo de la herramienta. Bueno, en general todo lo que tenemos que trabajar. Cualquier inquietud, recuerden, estoy disponible de lunes a viernes de 7:30 a 11 o de 2:30 a 5, los sábados de 8 a 11, sábados en la tarde no, domingos no. Festivos intermitentes, llamémoslo así. Si desean enviar algún avance, o tablero de anotaciones o correo institucional. Si quieren hacer alguna pregunta puntual a través del WhatsApp pueden hacerla, o si ya quieren una asesoría más específica, se comunican conmigo, programamos fecha y hora y organizamos la asesoría sin ningún problema. ¿Listo? Mañana les voy a compartir la grabación de este encuentro desde mi canal de YouTube. Les voy a enviar algunos enlaces que yo creo que pueden ser de utilidad, esos que les mostré. Y bueno, y ahí estamos en contacto. Les deseo un feliz fin de semana. Síganse cuidando. Muchas bendiciones. Y cualquier inquietud no duden en escribirme. Bendiciones para todos. Que estén bien. Chao, chao. Muchas gracias. Amable.